voy a presentar un proyecto que hoy por hoy, tal cual están las cosas, podemos calificarlo de milagro. Porque es un milagro que una administración pública invierta la cantidad de millones que está invirtiendo la Diputación de Pontevedra a través del proyecto Pousadas Xardín do Salnés en la recuperación de patrimonio y en la creación de un producto de turismo cultural y turismo accesible como es el Pousadas Xardín do Salnés, ¿no? Realmente lo que es el proyecto Pousadas lo vamos a tratar, lo voy a tratar rapidísimamente porque quizás la parte que más me interesa a mí, y ya que estamos en los encontros arqueológicos de Barbanza, quizás la parte más interesante es la parte que toca a las intervenciones arqueológicas. El proyecto lo voy a tratar, eso, muy por encima. Y de hecho os pongo ahí la referencia de la página web por si queréis conseguir más información de lo que es el proyecto Pousadas. El proyecto Pousadas es un proyecto que concedió el antiguo Ministerio de Administraciones Públicas, que ahora ya no sé si vuelva a ser Ministerio de Administraciones Públicas o qué, pero bueno, el anterior Ministerio de Administraciones Públicas se lo concede a la Diputación de Pontevedra. Son 8 millones de euros para la creación de un producto de turismo cultural accesible. Un producto de turismo cultural accesible donde se tienen que seguir una serie de parámetros, que los tengo recogidos ahí en la diapo, ¿no? No vamos a extendernos demasiado, pero tienen que ver en torno a la cultura, en torno a la economía y en torno al turismo. Básicamente en torno a la economía, que serían los 3 parámetros. Y teniendo en cuenta 2 parámetros principales, la accesibilidad y la igualdad de condiciones. ¿Qué es el proyecto Pousadas Xardín do Salnés? ¿En base a qué se estructura el proyecto Pousadas Xardín do Salnés? Pues es la construcción de 4 pousadas, de cuatro hoteles accesibles. Uno de ellos en el antiguo Hospital de Tuberculosos de la Lanzada, un sitio que, por tal cual lo describo, no es nada atractivo, y sin embargo, solamente abrir la ventana de una de las habitaciones cuando ya está rehabilitado será algo auténticamente fascinante. Es una experiencia fascinante abrir la ventana y ver la playa de la Lanzada. Otro en Ribadumia, que básicamente es la pousada que articula todo el proyecto, ¿no? En el entorno podemos decir que en el corazón de la comarca del Salnés, la pousada de Ribadumia, otro en Meaño y otro en Meis, de ladito del monasterio de Armenteira, al ladito, todos los 4 con unas vistas panorámicas sobre la comarca del Salnés auténticamente espectaculares, fantásticas y maravillosas. Tienen que cumplir los parámetros básicos de la accesibilidad, tienen que ser 4 establecimientos turísticos perfectamente accesibles para todo tipo de público, y que tengan que tener algún contenido a mayores, no solamente es una pousada por ser, porque aparte nos podrían dar caña, como de hecho nos dieron caña a los hosteleros de la comarca. Pues no, tienen que tener tienen que tener contenidos, ¿no? que doten a estas pousadas de algo más que un simple establecimiento hostelero. Pues para esto se crean rutas accesibles, se crean varias rutas de senderismo accesibles. Y bueno, la accesibilidad entre comillas, porque hay zonas que no son accesibles ni para nosotros que no tenemos problemas de movilidad, ¿no? Pero bueno, hay otras que sí, hay otras que cualquier tipo de público puede realizar. Las 3 que están en este momento funcionando perfectamente están relacionadas con concursos fluviales, con el Umia, con la ruta da Pedra de Agua, que va desde Barrantes hasta el monasterio de Armenteira, y la ruta de Mosteiro, que va desde Mosteiro, en Meis, hasta el monasterio de Armenteira también. Todo, ya digo, circundando ríos y regatos, unos paisajes bucólicos súper entrañables, vamos, dignos para irse un domingo. Yo os invito a todos a que un domingo por la mañana vayáis a pasear por cualquiera de ellas, porque la verdad que merece la pena, y para desconectar son maravillosas. Tal cual está concebido el proyecto, se acabarán uniendo las 4 pousadas a través de rutas de senderismo perfectamente accesibles. Pero bueno, eso es un cantar que irá poco a poco. De momento tenemos 3 con las 4 pousadas que están desarrollándose. Y a mayores, y por esto digo que es el milagro, a mayores el proyecto llega a mí y me preguntan qué más se puede ofrecer. ¿Qué más se puede ofrecer aparte de pousadas, aparte de rutas de senderismo? Aparte de rehabilitar muiños, que ya llevamos 80 muiños rehabilitados. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues, ¿qué más? Pues tenemos un patrimonio arqueológico espectacular en la comarca del Salnés y lo suyo pues era recuperar socialmente dos yacimientos arqueológicos. Los 2 yacimientos arqueológicos no son elegidos por casualidad. Uno es el yacimiento de la Lanzada, vamos a hablar ahora de él.
del sitio en el que está, complementa la pousada de la Lanzada, está uno enfrente del otro, y vamos a ver por qué era interesante excavar la Lanzada. Y otro es el castro de Besomaño o de Leiro, o Monte do Castro, como le llamamos ya, que está muy cerquita de la pousada de Ribadumia, y que es interesante porque controla toda la cuenca media y final del río Umia, y nos vale para comprender cómo funciona toda esta zona de la comarca del Salnés en la antigüedad, porque está a medio camino entre la desembocadura del Umia, Caldas, Castrolandín y demás, bueno, que nos podía dar una idea de cómo era la comarca del Salnés en la Edad del Hierro y cómo funcionaban sus flujos comerciales, su rollo económico y demás. Bien, mis jefes les pareció una buena idea complementar lo que teníamos con estas dos intervenciones. Y allá nos fuimos a convertir el milagro en realidad. Ya digo, las dos intervenciones que se realizaron fue la de la Lanzada, que está ahí recogida en un sitio auténticamente paradisíaco, y la de Monte do Castro, en el concello de Ribadumia. Un sitio también bastante peculiar. Si queréis más información, volvemos a meter cuña publicitaria. Estos son los dos blogs en los que tenemos recogidas toda la información de las intervenciones. alanzada.wordpress.com, donde está recogido todo lo que fue el proyecto de la excavación de la Lanzada, la recuperación y demás, y montedocastro.wordpress.com, donde estamos poquito a poco metiendo los datos de la nueva intervención de Monte do Castro. Y vamos a meternos en el fregado arqueológico. Vamos poquito a poco a meternos en el fregado arqueológico. La Lanzada. Vamos a hablar de otro yacimiento emblemático. Llevamos dos yacimientos emblemáticos para la arqueología gallega esta tarde. Pues vamos a por el tercero. Porque primero Las, que nos presentó Luis, después Neixón, que nos presentó Andrés. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la Lanzada. La Lanzada, igual que sucedía con los dos yacimientos anteriores, es un yacimiento conocido desde el siglo XVIII. Desde que el padre Sarmiento, yo llevo repitiendo esto ya desde hace año y medio, desde que el padre Sarmiento en el siglo XVIII se va de paseo por las tierras galaicas en su viaje a Galicia, y le llega la noticia cuando está en Pontevedra de que han aparecido una serie de sepulcros en la playa de Foxos, al ladito de donde está el faro y la ermita, que podéis ver aquí en la diapo, ¿no? Se desplaza hasta allí, bueno, primero manda un negro a que vaya a ver y después va él, le confirman que hay sepulcros y demás, y después acerca el tío a ver que realmente hay sepulcros en esta zona. Y hay una serie de restos que los clasifica perfectamente en época tardorromana. Y, aparte de eso, se va a ver el campo de la Lanzada, y donde encuentra también una serie de restos. Los restos no debían de ser una coña, porque el tío, o sea, en una de sus múltiples anotaciones, dice que mandase el rey llevar a cabo intervenciones arqueológicas en el campo de la Lanzada. Y bueno, o sea, ya deja patente que la intervención en la Lanzada tenía que ser prioritaria y que los restos existentes no debían de ser una coña para que Sarmiento lo registrase, ¿no? Pero se queda ahí la Lanzada. Se queda ahí la Lanzada, en el siglo XVIII se queda ahí la Lanzada en una simple referencia del padre Sarmiento. Se pierde la importancia arqueológica de la Lanzada. De hecho, en el siglo XIX, principios del siglo XX, la Lanzada cobra vida como centro religioso y ritual, con la celebración de la romería de la Lanzada, 9 ondas y todo esto, que es otra historia de otro cantar, relacionado con nuestra intervención también, directamente relacionado, pero que no vamos a hablar de ello. Está en el blog, vuelvo a meter la cuña publicitaria. La Lanzada se pierde, se convierte en la romería de la... Como vemos ahí a los dos paisanos, en la romería de la Sandía, la romería de las 9 ondas, pero no se pierde el interés arqueológico de la Lanzada hasta que en los años 40 se hace la carretera que va desde Sanxenxo a Ogrove por la costa. Cuando se hace esta carretera, vuelven a salir muertos y las noticias llegan al Museo de Pontevedra. Se hace una inspección de la zona, se documentan más sepulturas tardorromanas, y Filgueira Valverde y Blanco Freijeiro se van allí a hacer surjudiadas arqueológicas. Bueno, ellos no, también. Igual que Sarmiento, ellos mandan a su equipo de paisanos que vayan allí a sachar y que después los vayan a buscar al chale donde estaban veraneando para ir a ver los objetos que estaban apareciendo. La Lanzada, desde este momento, la Lanzada se va a convertir en un campo de operaciones digamos, o sea, es un campo de operaciones de la arqueología gallega, que lo recoge perfectamente Xurxallán en su tesis y más de un artículo que ya ha publicado.
podemos ver la evolución de la arqueología gallega a través de las intervenciones en la Lanzada, las diferentes corrientes, la manera de enfocar las intervenciones, cómo se llevan a cabo estas intervenciones y cómo diferentes grupos de estudiosos pasan por la Lanzada, lo vemos allí. Primero Blanco Freijeiro y Filgueira Valverde, que lo que hacen es, vamos a ser sinceros, fochanquear la Lanzada. Lo que van es a buscar la pieza. No les interesa nada de estratigrafías, de lo que estamos hablando hoy aquí, ni nada por el estilo. No, van a la pieza. Van a la pieza y como mucho a las grandes estructuras que de hecho identifican y lo identifican de aquella manera. Sin publicar absolutamente nada, salvo 2 reseñas muy pequeñitas, sin publicar absolutamente nada. Después, en los años 60 y 70, empieza a entrar más gente, viene gente de fuera y parece que, hostia, que viene la gente de fuera y que lo de aquí empieza a cobrar más vida. Viene Fusteara, catedrático de Antropología Física de Barcelona. Y entra en escena este señor aquí en medio, García Alén, y parece que se transforma un poquito la forma de intervenir en la Lanzada. Se empiezan a hacer lecturas estratigráficas, las primeras lecturas estratigráficas de la Lanzada. Unos sondeos estratigráficos para ver que la Lanzada tenía más de 4,5 metros de potencia y que los primeros niveles de ocupación empezaban en el siglo VIII, IX a.C., rozando ahí el principio de hierro I, bronce final, y que perduran pues, realmente hasta el siglo XV, hasta que se construye la Torre de la Lanzada. Esto en los 60-70, pero no es tan importante como sacar la cantidad de muertos exagerada que sacan de la necrópolis, muchos de los cuales se van para Barcelona y se pierden en el incendio de la facultad de turno, con lo cual estamos perdiendo una cantidad de datos espectaculares. Por suerte ahora se están volviendo a estudiar este tipo de hallazgos, los muertos de la Lanzada de los 60 y los 70, y estamos empezando a conocer muchísimos datos que son realmente muy valiosos, pero que en su momento lo único que importaba era si eran más o menos cabezones y si eran más o menos altos, así de claro. Y resulta que eran muy altos los galaicos del siglo III de fe. Esto en los 60, en los 50, en los 60, bien, llega a los 70, llega la escuela de Balil y Carlos Alonso del Real Ramos. Entra Paco Fariña, Manolo Camaño, que están aquí en la foto, súper jóvenes, también con García Alén. Entra Coco, entra toda la gente que estaba en la facultad y que todavía está en la facultad. No, es que les falta poco para jubilarse. Entra toda esta entra una manera diferente de ver la arqueología en Galicia, ¿no? Y de hecho se empieza a intervenir de forma diferente. Se empieza a utilizar la cuadrícula Wheeler, que en algunas partes estaba desfasado, pero aquí es algo modernísimo, en los 70. Pues se empieza a trabajar con cuadrículas Wheeler, realmente en este momento la estratigrafía empieza a ser importante y se empiezan a conocer cosas de la Lanzada. Y me tengo que empezar a embalar. No, tranquilo. Y esto pasa así, en los 70 se empiezan a hacer cosas, se empiezan a conocer cosas, se publica alguna cosa, no muchas tampoco, es un déficit que tiene la Lanzada, que no se publican muchas cosas, y llegamos así hasta los 80, hasta el 83, donde se hace una de las primeras intervenciones de urgencia de Galicia, que la hace Antonio de la Peña, para recuperar pues, uno de estos muertos tardorromanos. Aquí los tenemos en la foto, a Antonio de la Peña y a Juan Naveiro, entre otros. Ya digo, la Lanzada es un campo de operaciones de la arqueología galaica, y de la cual se sabe pues, realmente poco. Sabemos que había una necrópolis tardorromana importantísima, con muertos muy interesantes, como los de esta foto de aquí, con las manos atadas a la espalda, que son los que arden en la Facultad de Turno de Barcelona, con lo cual desconocemos qué tipo de relación, qué tipo de cronologías, qué eran esos muertos. Eran unos muertos que aparecen en una foto con las manos atadas a la espalda. Hasta luego. Con sus ajuares y demás, siglo III, II, con unos materiales de importación que se publican mucho más para adelante, ya en los años 90, que los publica Paco Fariña y José Suárez, pero que empiezan a contar muchas cosas del comercio mediterráneo en el que últimamente andamos tan empecinados, y quizás con razón, con este plato pintado procedente del sur de la península, con unas estructuras que eran aparentemente castrechas, pero que no, que se diferencian por tamaños, por formas, por plantas, que pasan cosas raras en la Lanzada, y realmente no sabemos qué pasa en la Lanzada porque no se llega a publicar, no hay una publicación de conjunto de lo que se ha excavado en casi 40 años. Con lo cual, ¿por qué es interesante la Lanzada? Porque está en un enclave magnífico, está en un enclave maravilloso, en un enclave con una carga turística brutal. Y porque es un yacimiento realmente, arqueológicamente, desde el punto de vista arqueológico, yo aquí he de decir que he sido egoísta, porque me parecía súper interesante desde un punto de vista científico. Y por arte de magia, como el mago saca los conejos de la chistera, pues nosotros nos sacamos un proyectazo de encima
para hacer una campaña de intervención en la Lanzada. Y empezamos. Centramos nuestros trabajos en el campo de la Lanzada, en lo que se llama el campo de la Lanzada, que es esa parte marcada ahí por el circulito rojo. ¿Por qué? Porque era de la zona que menos se sabía. El sector exterior, que estaría aquí debajo de los chalés, fue intervenido por Paco Fariña en los años 70, y alguna cosa sabíamos, porque alguna cosa publicó Paco de ahí. Teníamos bastante clara la estratigrafía de esa zona, pero del campo de la Lanzada no. El campo de la Lanzada empezó a excavarse en el año 51 y se dejó de excavar en el año 74. Hay una publicación en el año 65 en el Noticiario Arqueológico Hispánico. El resto es, nada. No sabemos absolutamente nada. Hay una cantidad de materiales exagerada en el Museo de Pontevedra que revisé durante año y medio, que contaban muchísimas cosas, con lo cual nos faltaba una estratigrafía. Nos faltaba eso. Tenemos los cromos, pero nos falta el álbum. Pues ya que tenemos la posibilidad, vamos a ver si el álbum y los cromos empiezan a casar un poco. Y la verdad que nos quedamos a medio camino. Por en medio, voy a pegar un salto antes de meternos en rollo arqueológico puro y duro. El proyecto Pousadas nos obliga a muchísimas cosas. Nos obliga a mantener cuestiones de accesibilidad. Aquí lo tenemos. Hemos hecho que el yacimiento de la Lanzada sea visitable para todo tipo de públicos. Y es accesible realmente. Aparte tenemos la suerte de que no hay grandes pendientes ni nada por el estilo. Con lo cual es accesible. Hemos tenido la posibilidad de formar a gente que venía de fuera de la arqueología, que no tenía ni idea de la arqueología, que decían, es que esto es pincelito. Sí, ya verás. Cuando lleves un mes y pico a pico y pala, ya verás el pincelito y lo bonito que es la arqueología. Pues esta gente que empezó a pico y pala acabó llevando visitas en la Lanzada y en el Monte do Castro durante mucho tiempo. Hemos tenido la posibilidad de integrar equipos. Hemos integrado equipos de todas las generaciones. Aquí estamos hablando con Paco Fariña. No hemos hablado con Filgueira Valverde y con Blanco Frigeiro porque ya estaban muertos, pero si no también los hubiéramos metido en el proyecto. Pero con Paco Fariña, con Antonio La Peña, hemos tenido la suerte de poder colaborar y poder contar con un equipo de trabajo súper amplio y que viene de todas partes. Nosotros en la Lanzada no hemos tenido problemas de guerras internas de las que somos muy dados los arqueólogos, las cosas como son. Somos muy dados a darnos castañas entre unos y otros porque tú vienes de tal y tú vienes de cual. No, aquí hemos tenido la suerte de poder colaborar gente de todo tipo. Y después, difundir y divulgarlo, tanto a través de visitas al propio yacimiento como a través de charlas con los vecinos de Noalla. Con los vecinos de Noalla y con los vecinos de Pontevedra, mucho menos receptivos que los de Noalla a asistir a las charlas. Y después que la gente participase con nosotros en la intervención, en una zona muy, muy limitada del yacimiento. Ya veis, niños pequeñitos con sus gatos de peluche han participado en la excavación, pero desde niños pequeñitos hasta señores de 80 años que ya habían excavado en la Lanzada en los años 50, cuando eran niños. Algo auténticamente espectacular. Todos estos elementos han hecho que el proyecto de la Lanzada fuese todavía mucho más rico, no solamente desde el punto de vista arqueológico, sino desde el punto de vista cultural. Hemos desarrollado un proyecto cultural amplio, mucho más amplio de lo que puede ser un simple proyecto arqueológico. Algo que ya empezamos a poner las bases, que empezó Xurxo a poner las bases aquí, en el Castro Neixón, y que nosotros lo hemos retomado y lo hemos desarrollado en el yacimiento de la Lanzada y después en Monte do Castro. Bueno, pues ya metiéndonos en el fregado arqueológico, rescavamos lo que habían excavado Blanco Frigeiro y Filgueira Valverde, y también después Luciano García Alén y Paco Fariña, pero en otro sector diferente, y nos encontramos una serie de estructuras realmente excepcionales para lo que es el Hierro 2 en Galicia. Estructuras, como veis, como esta de aquí, con sus contrafuertes, con unos muros de 2 metros de ancho, con estructuras que separan todo esto, con una serie de balsas, de piletas, en opus ininum, aparente opus ininum, que hasta aquí no habría problema si las cronologías nos llevaran a un siglo II, siglo III después de Cristo. Pero eso no era así. Los materiales que amortizan estas estructuras son materiales del cambio de era. Lo más moderno que hay encima de esas balsas son Halter 70, los más modernos, y son Halter 70 arcaicas. Y si encima le sumamos las dataciones de carbono 14 que nos llevan a un siglo II antes de Cristo, estamos ante una factoría no definida por mí. Lo de factoría es un rollo es un San Benito, un grandísimo San Benito que nos han colgado los colegas andaluces, los gaditanos especialmente, que alucinaron al ver esta estructura. Para ellos es una factoría de salsamenta, que por cierto también aprovecho para meter otra cuña publicitaria y recomendar la Summer School en Roma este verano, Fish and Chips.
que es sobre salsamenta en el mundo antiguo. Auténticamente fabuloso y fantástico. Vale. Pues tenemos una serie de balsas dedicadas a la producción de salsas. Balsas del siglo II antes de Cristo. Algo realmente novedoso, ¿no? Grandes estructuras de 8 metros de largo, que tiene esta de aquí, con unos muros de también casi 2 metros de ancho, dedicadas posiblemente al almacenaje. Para Filgueira Valverde esto era una torre defensiva halstática. Ahí lo dejo. O sea que había que rescavarlo sí o sí. Esta estructura está directamente relacionada con lo que acabamos de ver, con esta factoría, y es una zona de almacenaje por los materiales que nos aparecen. Aparte, sabemos ya que es una factoría porque tenemos muchísimos paralelos de lo que nos aparece con elementos que aparecen en factorías del sur, que son factorías como tal y perfectamente excavadas y perfectamente estudiadas. Esta también ha sido bastante bien excavada. Aparecen depósitos perfectamente estructurados, basura perfectamente estructurada. Tenemos un plan Sogama en el siglo II, donde diferencian todos los elementos que tiran, no los tiran al azar, no es un concheiro al uso, donde se mezclan todos los tipos de concha, todos los tipos de materiales y demás. No, aquí se estructura, aquí vamos a tirar las lapas, aquí las vieiras, aquí tenemos, por ejemplo, un detalle del concheiro de lapas que aparece. Nos aparecen materiales de almacenaje típicos del hierro 2, los cacharros tipo CIES, perfectamente decorados y demás, en las zonas residuales que nos habían llevado por delante Filgueira y Blanco Freijeiro. Y nos aparecen materiales de importación, nos aparecen ánforas de la serie T7-433, que es esta de aquí, la antigua Mañá C2B y demás, de cronologías, las más antiguas son IV a.C. y llegan hasta el 2-1 a.C. Esta de aquí es de un 2 a.C. Nos siguen apareciendo más piletas de salazón, más estructuras raras, adosadas a esta gran zona de almacén. Aquí tenemos las piletas en la zona exterior, estas de aquí. En el interior aparecen también, amortizadas por otras estructuras. Dentro del almacén también aparecen piletas, con lo cual una actividad productiva espectacular en el campo de la lanzada. Y estos son algunos de los materiales. O sea, lo que nosotros bueno, ya veis que no solamente hay materiales del 2, porque por encima de todo esto aparecen unas estructuras muy pírricas, muy malas, de muros posiblemente que formaban estructuras de almacenaje también, pendellos que tenían que ver con la ocupación romana, que nosotros no excavamos, que solamente nos dedicamos a limpiar y a documentar, porque no nos dio tiempo. Estuvimos 3 meses excavando en la lanzada y solamente nos dio tiempo para una zona muy concreta de intervención. Pues ya vemos, ahí este es la panoplia de materiales, desde cuentas oculadas de tradición mediterránea que se van ya al siglo V, en este caso no, pero en este caso sí puede ser un 3 a.C., materiales castrechos como esta asa profusamente decorada aquí, hierro 2, mangos de puñal también decorados, con unas decoraciones clarísimas que nos recuerdan a las cerámicas también de este hierro 2, jarras toralla, fíbulas y materiales de importación, desde punicada, como digo yo, las jarras biansadas, como las que aparecen en Neixón, como las que aparecen en el Castro Alobre, en Montalegre, en clarísimas, de un siglo II a.C. a un siglo I a.C., y después con materiales romanos ya mucho posteriores, desde el Alto Imperio hasta el siglo IV o V, como puede ser esta sigilata africana. Y aquí tenemos una vista aérea de lo que sería, bueno, de lo que sería la lanzada. Ya digo, nosotros nos limitamos a un espacio muy pequeño, pero le hemos dado una vuelta. Para Xosé Suárez y para Paco Fariña era un yacimiento castrecho peculiar. Pues para nosotros ya no es un castro. La lanzada ya no es un castro después de esta intervención. La lanzada es una factoría. Es verdad que tiene una zona ocupacional, que tiene una zona habitacional muy potente debajo de los chalés, actualmente desaparecida, que en esta zona de aquí hay también 2 cabañas, o sea, 2 cabañas oblongas, una de ellas también excavada por Paco Fariña y demás, bien. Que esta zona de aquí es romana, posiblemente que tenga que ver con las salinas del Salnés, que están a nada, y con la necrópolis tardorromana y demás, bien, perfecto, pero toda esta zona de aquí y lo que se mete hacia las pistas es una gran factoría de salsamenta, del siglo II a.C., muy relacionada con la expansión del mundo púnico del sur de la península por toda la costa atlántica.
Y aquí nada, eso, tenemos información de comercio, de producción de salsas y hasta de la pesca, porque tenemos unos datos interesantísimos de los estudios de malacología y de ictiofauna. Y nos vamos al otro yacimiento. Cambiamos de la costa, del supercomercio activo, de los contactos con el sur de la península, con el mundo mundial, a una zona un poquito más al interior, a Monte do Castro. La lanzada era conocido desde siempre. Monte do Castro, no. Monte do Castro había sido objeto de un principio de proyecto de puesta en valor, con una limpieza y demás, que PIA estuvieron ahí bregando duramente con el Concello de Ribadumia. Después fue objeto de un control en la concentración parcelaria, donde se documentaron una serie de fosas y estructuras al hacer una de las pistas, pero se sabía realmente muy poco, y era un castro demasiado destrozado por la mano del hombre, ¿no? Tenía canteras y demás, estaba muy reventado. Se hicieron 2 fases, y ahora se va a empezar la tercera fase, esperemos. Bueno, aquí veis cómo había sido muy destrozado, todo esto son canteras. Todo esto son canteras. Y se hizo una primera fase, esta planimetría es de PIA, gracias a Andrés y a Mario por habernosla proporcionado. Se hicieron 2 fases. Una primera, en la que abrimos 3 sectores diferenciados, donde encontramos un área habitacional perfectamente tipiquísima, un área habitacional típica de la del Hierro, sus casitas circulares, oblongas, pim pam, sus hogares, lo típico. Una zona artesanal, la definimos en principio como una zona artesanal, un posible taller metalúrgico con muchísimos desechos de fundición, con su pequeño horno en el interior y demás, y una zona que nos parecía de almacenaje, que es esta de aquí, con unas estructuras ya no tan castrechas, o aparentemente no tan castrechas, con unas escaleras y con material de almacenaje tanto romano como indígena. Esta es la zona típicamente habitacional, una cabaña circular, con su hogar, su agujero de poste central, una cabaña oblonga, tiene agujero de poste y tiene hogar debajo del tocón de pino. Lo respetó, increíblemente lo respetó, pero se llevó por delante parte del muro de cierre. El sector central, esta intervención fue dirigida por Roberto Boal, que no me olvide. El pendello metalúrgico, que le llamamos nosotros cariñoso y familiarmente, con el hornito de fundición aquí, y es una estructura pequeñita, ya lo veis, con una cantidad de desechos de fundición en el exterior y en el interior bastante peculiares. Estamos hablando del siglo I antes, I después, cambio de era en estas estructuras. Y después lo que nosotros pensábamos que era la zona de almacenaje, que venía definida por estas estructuras, vamos a decir, rectangulares, no lo son, con una escalera y demás. Ya digo, aparece Halter 70, aparecen cacharros de almacenaje, dolias de almacenaje indígenas, de Abasu Ergida, que dicen en el país vecino, y que parece que configuraría una especie de patio en el interior. Todo esto nos resultó súper atractivo para vender una segunda fase y se compró, claro, se compró la segunda fase. Quedaban muchísimas cosas por aclarar. Si esto era una zona de almacenaje o no, si se cerraba o no se cerraba, si era una zona abierta o no, si el pendello metalúrgico era un pendello metalúrgico privado o era algo comunal y qué pasaba con el área habitacional. Y en base a eso, estos sectores que están marcados en rojo fueron los de la primera fase, pues ampliamos todo lo que veis ahí marcado, ¿no? Este croquis hecho a vuela pluma. Y siguieron apareciendo estructuras. Las estructuras habitacionales siguieron creciendo, se va configurando un área habitacional bastante amplia, con estructuras con estancias como esta de aquí, con su hogar y demás, con todo el utillaje común y tradicional de una vivienda castrecha, con un atrio, que no se diferencia muy bien, pero que está aquí, con una zona, esta gran estructura de aquí, que puede ser una zona de almacenaje y taller metalúrgico, con otras estructuras circulares de acá, y todo esto relacionado con las defensas del yacimiento. También, aparentemente no había defensas, pues ahora sí había defensas porque ya había un parapeto acojonante. Pero a mayores del parapeto hemos encontrado la muralla con sus calzos y demás. En el sector central, siguen apareciendo más cabañas y demás. En el sector central tenemos otro minigolf como el que le apareció a Andrés entre los 2 castros de Nation, pues tenemos otro minigolf, lo que pasa que el nuestro es más moderno. Nuestro minigolf es del siglo IV a.C., pero una cantidad de agujeros de poste impresionante. Aquí se ve perfectamente todo lo que es la transición desde la arquitectura en material perecedero a la arquitectura pétrea. Lo tenemos
pero niquelado en el siglo III, siglo II antes de Cristo. Y después la parte de arriba, y la parte de arriba se parece muchísimo, vamos a hacer memoria reciente a lo que acaba de presentar Luis de San Cibrán de Las. Una estancia circular y después toda una serie de estancias cuadrangulares con un patio interior a partir del cual se articula todo este espacio. ¿Y qué hace una casa-patio del siglo I antes de Cristo en las Rías Baixas? Pues es algo que tenemos que seguir peleando. Es algo que tenemos que seguir peleando. Y todo esto son parte... Bueno, estas son las 4 niñas bonitas. Bueno, la fíbula no es la niña bonita, hay otras fíbulas más bonitas todavía que esta. Pero son las niñas bonitas de los materiales que nos están apareciendo. Reculo un poquito. Monte do Castro tiene una vida que empieza en el siglo IV antes de Cristo y que se acaba en el siglo I después de Cristo. Y Monte do Castro es arrasado y abandonado por un incendio, por la acción de un incendio, por la acción del fuego. Ahora lo que nos estamos peleando es, ¿este incendio es fortuito o este incendio no es fortuito? Si aparece una dolabra como esta, realmente acojonante, y hasta el momento la que mejor se conserva del noroeste, con mucha diferencia. Si aparece una fíbula de posible tradición gálica como esta de aquí, muy relacionada con el ejército romano, también. Si hay estructuras que se caen las paredes y están amortizando los materiales in situ con sus hogares, con una única moneda romana. Y todo el yacimiento calcinado con estas armas romanas, teniendo en cuenta que el ejército estaba en Caldas, nos da que empezar a pensar. Que la cabeza de los Cileni fue decapitada para ponerlos a andar. Nos está dando unos materiales realmente espectaculares, muy buenos. Nos está sorprendiendo porque era un yacimiento que no pensábamos que nos fuera a dar ningún tipo de información, la verdad, las cosas como son, estaba muy destrozado por las canteras y nos está dando mucha información. Nos está dando mucha información del siglo II, al cambio de era, nos está posibilitando ver cómo un castro controla tierras de cultivo, cómo lo explota, porque también, aparte de todo esto, nos aparecen silos con su cereal carbonizado y demás. Bueno, un mogollón de historias que nos lo está posibilitando. Este es el área de excavación que tenemos abierta en estos momentos, 1.100 metros cuadrados, y eso, ya digo, espero que en breve los 1.100 metros cuadrados pues, se conviertan en 2.000 metros cuadrados, para poder seguir viendo cositas claras de aquí. Y con esto y un bizcocho, pues creo que nos toca descanso.